Bueno, al final vine el martes, pero cambiamos con el doctor Ibáñez, bueno, y ahora sí. Me pidieron que diera el punto 3 siguiente de la bolita 2, o sea, habrían empezado ya con el perfeccionamiento del contrato. Con el consentimiento, ya me hablaron del consentimiento, ¿no es cierto? Ahora, sí. ¿Cómo se forma la formación? Ya vieron la parte conceptual de las clasificaciones, ahora la parte de cómo se forma el contrato. Bueno, en primer lugar tienen que tener presente que siempre la voluntad debe manifestarse para que poder verificar si hay o no un acuerdo, si hay una intención juris, si está la forma, etcétera, para que haya un contrato considerado como tal como el acto jurídico bilateral de contenido patrimonial. En el lista contactual se puede verificar de forma sencilla o muchas veces necesita todo un íter, porque a medida que el contrato tiene mayor relevancia económica, sobre todo, se toman mayores previsiones. Nadie sale a contratar de forma apresurada, sino se comienza con un pourparlers, que le dicen en el derecho francés, o sea, una conversación previa, luego se puede llegar con la minuta, un tatio, que es una toma de apuntes, ¿no es cierto?, sobre qué es lo que, los puntos principales sobre cuáles tienen entre las partes, para luego venir la oferta y luego la aceptación. La oferta, hay distintos conceptos de la oferta. Me parece bueno que propone el doctor López Zavalía, que es un acto jurídico unilateral destinado a integrarse en un contrato, constituido por una declaración de voluntad que se titula como penúltima. Y esto es así porque, primero, porque es una expresión, es un acto jurídico voluntario, lícito, que tiene un intensio juris, que la distingue de cualquier manifestación que no va destinada a integrarse en el contrato. Tiene que tener un intensio juris. Tiene que ser completa. Es decir, de tal forma que a quien la conteste, quien la acepta, a quien va destinado, le baste decir quiero o acepto. Acepto sería técnicamente lo más preciso para concretar un contrato válido. O sea, la importancia de la oferta es tanto como la aceptación, pero es la oferta donde se van a incorporar todas las pretensiones de una de las partes. Les decía la vez pasada que es bueno que ustedes vengan con el código para que analicemos juntos cómo lo define el código y cómo lo interpreta la doctrina en la forma como yo se lo acabo de expresar. A ver, ¿quién ha traído el código? ¿Alguien ha traído el código? Bien, ahí. Bueno, a ver, ¿por qué no lee el artículo 972?
ahí comienza diciendo dirigida a personas determinadas o determinables, ¿no es cierto? Les llama el código una manifestación. Nosotros esa manifestación le damos características técnicas a esa manifestación. O sea, la calificamos jurídicamente. Es un acto jurídico. Es un acto jurídico unilateral. ¿Por qué es un acto jurídico? Porque es un acto voluntario, lícito, realizado con discernimiento, intención y libertad, y va destinado a un efecto jurídico: crear, modificar, escribir. Porque la oferta no solamente puede ser para crear, puede ser para transferir, puede ser para excluir derechos y obligaciones. El código le llama manifestación, nosotros le damos una mayor precisión a la doctrina y va dirigida, como dice, a una persona determinada o determinada. Bien, sobre esto se ha discutido mucho en el código anterior, a propósito del examen del artículo 1148, porque acerca de la oferta se ha discutido mucho su carácter, si es autónoma, si es vinculante o no, porque esto quiere decir si uno puede ir por la calle haciendo ofertas y si esos ofrecimientos a uno lo vinculan, es decir, si uno queda obligado a cumplir con esos ofrecimientos. ¿Cuándo es ofrecimiento y cuándo es una invitación a ofertar? Esto a propósito porque en el antiguo derecho romano podía, en algunos casos excepcionales, la oferta en forma individual tenían efectos vinculantes, o sea, tenían efecto de comprometer al ofertante. Entonces, allí se discutió a quién iba dirigida la oferta. Por ejemplo, si yo le digo a ustedes, vendo mi auto, acá estoy dirigido a un público y no a una persona determinada o determinada. O ustedes sacan el aviso en el diario, o lo más moderno lo hacen en las redes sociales, vendo mi auto, impecable, etc. Entonces, va dirigida a personas determinadas o indeterminadas, va totalmente indeterminada. Pero es importante saber qué consecuencias jurídicas tiene. ¿Por qué? Porque se le puede presentar varios interesados. Y alguno de ellos puede decir, no, que ya lo vendí la semana pasada o no. Entonces, cuando va a personas indeterminadas, ¿qué valor jurídico tiene? Eso va a analizar. Acá el código que dice persona determinada o determinable. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede ir absolutamente a lo indeterminable. En el derecho romano antiguo se distinguía en algunos casos el votum, por ejemplo, que eran promesas que se hacían pero ante la ciudad o ante los dioses. O sea, tenía que estar revestido de una forma. En el derecho romano era muy importante la forma como manera de que queden impregnados los sentimientos de las personas el hecho que se estaban obligando. Pero fuera de esos casos siempre era necesario la recepción por un destinatario y la aceptación. Entonces, al decir el código determinable, quiere decir que tiene que haber en la oferta alguna forma de determinación. O sea, yo ofrezco al sultano o subsidiariamente a Mengano o en su caso dejar en manos de un tercero la determinación, pero siempre tiene que haber una determinación. No puede ser absolutamente determinada. Y cuando le habla con las demás características, con las demás precisiones que dice el código, se refiere a todo esto que yo le hablo. Tiene que ser completa. ¿Qué quiere decir completa? Completa
quiere decir que al receptor le tiene que bastar un sí o un quiero o un acepto, para ser más preciso, para quedar concluido en el contrato. Quiere decir, por ejemplo, que yo hablo del automotor, le digo, bueno, señor Juan Pérez, por ejemplo, le vendo mi auto Clio, impecable, 30.000 kilómetros, etc. Por ejemplo, $6.000. Pagadero de contado, etc. Entonces, cosa que el adquirente le basta decir acepto para que quede formulado el contrato. Si yo dejo alguno de estos elementos esenciales olvidados, por ejemplo el precio, fíjese, ya no sería oferta porque no es completa. Entonces la oferta tiene que tener todos los requisitos del contrato que ustedes vieron ya. Ustedes ya le dieron la estructura del contrato, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los requisitos del contrato? La doctrina clásica, la moderna. A ver, ¿quién nos tiene presente? Para que haya un contrato válido. Consentimiento, bien. Causa. Bueno, los clásicos decían sujeto, objeto, forma, causa para los causales. Y en los modernos ya el presupuesto, elementos y circunstancias. Y en los presupuestos estaba el consentimiento, que viene a ser el sujeto o ser consentimiento. Entonces, en la oferta tiene que estar, ustedes, les digo esto porque ustedes tienen que relacionar absolutamente así. Si falta el sujeto, no va a ser completa la oferta. Si falta el objeto, no va a ser completa la oferta. El objeto, ¿cuál sería? El auto, ¿no es cierto? Y después la forma, causa para los causalistas. La forma es importante porque hay otros contratos que son formales, que ustedes también le dieron forma, o todavía no estudiaron forma, no llegaron a la clase de forma. Bueno, todo objeto que existe tiene una forma. Nada de lo que existe en este universo, en este planeta, es sin forma. Hasta puede ser forma gaseosa, por ejemplo, que de forma material. Entonces, no hay contenido sin forma, ni forma sin contenido. Es un principio filosófico, ¿no es cierto? Entonces, hay contratos que no requieren forma. Por ejemplo, ustedes compran una gaseosa en la esquina y no requiere forma. Incluso ni siquiera hablada, ustedes la toman y dan el importe y por ahí ni medio palabra, ni informa nada. Son muy parcos, ni un gesto de sonrisa, nada. Entonces, pero hay otros contratos que sí requieren forma. Por ejemplo, ustedes compran un auto, ¿qué forma requiere? Todos tenemos autos. Título. 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 Exacto, está la forma. Entonces, un requisito del contrato para que la oferta sea completa tiene que ser forma, si por ejemplo una compraventa inmobiliaria requiere forma de estructura, de contrato, ¿no es cierto? Bien, o sea, el requisito de forma va a ser en su momento, aun cuando se deje, digamos, para la prioridad, la implementación, pero debe ser con todos los requisitos del contrato. La causa también,
No es necesario, lo que pasa es que distintos hay, no sé si ya le han hablado de causa, creo que todavía no, o sí. Sí, los requisitos sí tienen que haber llegado a la causa, no le dijeron causa, le hablaron sobre causa, no. ¿Eh? En las 3 les van a hablar de eso. Bueno. O sea, como hay distintos tipos de causa, está la formal, la material, causa eficiente, causa fin, causa ocasional, hay 5 tipos de causa. Eso no es necesario manifestarlo en la oferta. Entonces, la persona, el objeto, el destinatario, la forma. Estando toda completa, sí puede admitir de parte del aceptante decir, acepto la misma para que quede configurable el contrato. Propuesta conjunta, bueno, la forma puede, la parte ofertante como la aceptante puede ser forma individual o colectiva. Por ejemplo, pueden ser 3 los dueños del vehículo. En ese caso, el ofrecimiento lo tienen que hacer 3 partes que son los titulares de dominio, ¿no es cierto? Pero todas ellas van a constituir un centro de interés en el sentido de ser la parte vendedora. Sigo el programa, la duración de la oferta. Bueno, la duración de la oferta puede contener o no la oferta el plazo de duración. ¿Por qué? Porque ustedes cuando hacen un ofrecimiento, por ejemplo, le ofrecen a un amigo venderle el coche, ¿hasta qué momento ustedes están obligados a cumplir esa oferta? Porque si luego de pasado un año el amigo dice, bueno, sí te compro el auto, seguramente va a estar extemporáneo porque ustedes ya lo van a disponer del auto o quizás ya cambiaron de opinión. Entonces, es importante saber qué se entiende por duración de la oferta. La oferta puede o no contener plazo de duración. Si contiene plazo de duración, ha de estarse el plazo, que puede ser, por ejemplo, por 30 días, o también puede ser en forma irrevocable. En este último caso, se entiende que sí se va a poder revocar o de última se puede solicitar al juez la determinación de un plazo por plazo indeterminado. Eso en cuanto al plazo, a ver qué otra cosa le pide el programa. Bueno, cuando las ofertas son, por ejemplo, el plazo, si es que no contiene plazo de oferta, todo va a depender de las circunstancias en que ha sido realizada. Si las ofertas son entre presentes, debe ser contestada por sí o por no en el mismo acto. Si la oferta es realizada a través de un mensajero, se entiende que si el mensajero vuelve sin la respuesta, se considera que la oferta ha sido rechazada. Si es por otros medios, todo depende de los medios si es por otros medios, a tenor de la normativa legal, tiene que ser en un plazo razonable. ¿Qué quiere decir? Bueno, el código no puede tener la casuística de todos los medios que se pueden hacer ofertas. Por ejemplo, ustedes pueden utilizar las redes sociales, puede usar el WhatsApp, puede usar distintas formas. Entonces, todo depende del medio que se utilice, en virtud del cual la razonabilidad de la contestación va a ser según
aquellos medios, ¿no es cierto?, utilizados. Bueno, luego está el tema de las ofertas cruzadas. Cuando uno, por ejemplo, hace un ofrecimiento, ofrezco, vendo mi auto, río, rojo, a tal precio, etc. Y por el otro lado uno recibe, compro auto de tal manera, o sea, se cruzan las ofertas, se duda si es que hay o no un contrato. Hay distintas doctrinas que se refieren al mismo. Nosotros estimamos que no hay en realidad un contrato, porque lo que tiene que haber para que haya un contrato, tiene que haber un acuerdo de esa voluntad, es decir, unas voluntades que corren paralelas o que corren cruzadas, pero no se juntan, no puede tomarse como un contrato, porque no hay tal acuerdo. Lo más importante en el contrato es el acuerdo, el consentimiento. Sí, sí. Bueno, sí, eso le da. Ubicación entendida con precisión. Resulte de sus términos, de la naturaleza del negocio o de las circunstancias del campo. La oferta hecha a una persona presente o la formulada por un medio de comunicación instantánea sin fijación de plazo solo puede ser aceptada inmediatamente. ¿Sigo? Sí, sí. Cuando se hace una persona que no está presente sin fijación de plazo para la aceptación, el proponente queda obligado hasta el momento en que puede razonablemente esperarse la recepción de la respuesta, expedida por un medio usual de comunicación. Los plazos de vigencia de la oferta comienzan a correr desde la fecha de su recepción, excepto que contenga una previsión diferente. Bien. Eso es lo que acabamos de exponer, entonces son las distintas circunstancias. Si se hace entre presentes en el mismo acto, debe ser respondida. Si no lo es, por ejemplo, al otro día ya se resultaría tardía, en el sentido que si al otro día quiere aceptar, ya depende de la voluntad del ofertante mantener la oferta. Si no, dice con el código, como les decía, en un plazo de razonable de acuerdo a la naturaleza de la vía que se ha utilizado para hacer la oferta. El plazo de la oferta comienza a partir de la recepción de la oferta. O sea, si ustedes le hicieron, por ejemplo, por carta o por mail o lo que sea, le dan, por ejemplo, 10 días, va a ser de la fecha de la recepción. Es decir, por los plazos. Bien. Cuando la oferta va a personas indeterminadas, corresponde calificarla como una invitación a ofertar, no es una oferta propiamente dicha. Si ustedes, por ejemplo, hacen un volante y dicen, bueno, vendo el auto Clio, y reparten los volantes, aun cuando ustedes pongan el precio, los kilometrajes, la entrega inmediata, todos los contenidos, como va dirigida a un público indeterminado, es considerada invitación a ofertar. Todo esto en el marco del Código Civil y Comercial.
porque si no nos atenemos a la ley de defensa del consumidor 4240, cuando estamos en presencia de contratos de consumo, es decir, el cual tiene por objeto bienes o servicios para el consumo particular de una persona, miembro de su familia, allí el artículo 7 de la ley 24240 permite la oferta al público, es decir, por ejemplo, si ustedes están en un negocio, por ejemplo, un supermercado, lo que fuese, hace una oferta, está dirigida a personas que no determinan nada, naturalmente, pero en esos casos, como se trata de hipótesis de contratos de consumo, sí se admite la oferta al público que tiene la ley. En ese caso, ustedes podrán exigirle al comercio que cumpla con la oferta mientras se mantiene. El artículo 7 establece que las condiciones tienen que manifestar el comercio plazo de vigencia de la oferta y el stock y demás características del producto, porque naturalmente si por ejemplo se trata de un pantalón, por ejemplo, el negocio no necesariamente no puede tener 1 millón de pantalones, es de acuerdo a las características de la oferta, ¿no? En ese caso, entonces, por excepción, en los casos de consumidores, sí se permite la oferta al público y se puede calificar de oferta. En ese caso, difiere de los demás casos, donde, siendo persona indeterminada el destinatario, debemos calificarla como invitación a ofertar. Se ha preguntado la doctrina y jurisprudencia la hipótesis del remate público. Los casos del remate público tienen la característica, no sé si ustedes fueron a algún remate público o también subastas privadas. En los casos de subasta, el martillero exhibe el artículo o en su caso lo describe, por ejemplo, puede ser una subasta de un mueble, también en ese caso obviamente lo va a describir. Y puede ser un automotor, lo que sea, lo que no esté a la vista, en ese caso también lo va a describir. Y bien, luego de efectuado tal descripción completa o exhibición del artículo, es llamado el público a hacer posturas. Se discute, doctrina, si lo que hace el martillero es una oferta al público y si las distintas posturas que hacen los interesados se trata de aceptaciones. Bueno, hay algunos comercialistas como Fontana Rosa que dicen que sí, que efectivamente el martillero ofrece el producto y cada uno que levanta la mano, pero el martillero le dice, bueno, este producto es sin base o con base. A veces le pone una base, a veces no. Eso lo determina el juez, o si es una subasta privada, puede ser, por ejemplo, se subastan joyas, se subastan cuadros famosos, etc. O lo que fuese, hay subasta privada. Entonces, el subastador describe el artículo y puede poner una base. Por ejemplo, si es un auto, puede decir, bueno, 500.000 pesos. Entonces, ¿quién me da la base? Y bueno, ahí los distintos postores levantan la mano. Bueno, ¿quién me da más? Y van haciendo las distintas pujas para la adquisición del artículo. Bien, cuando advierte el rematador que no hay más interesado, ¿quién me da más? ¿Quién me da más? No aparece ninguno más, a la 1, a las 2 puede decir,
depende del estilo y la habilidad del rematador, porque es una tarea que depende mucho de la habilidad del subastador. No es para cualquiera, tiene que ser hábil para sacarle el mejor precio posible. Bueno, mire que no va, bueno, hasta que aparece, ya bajo el martillo, no. Y va interesando al público para lograr el mejor precio. Bien, entonces, se pregunta la doctrina si cuando el público, el integrante del público, hace la postulación y se la adjudica así, con ello lo que realizó el martillero o subastador era una oferta, y si lo que hizo el público es una aceptación. Es decir, que para algunos comercialistas como Fontana Rosa sería así, ¿verdad? Como te digo, pero para el doctor López Zavalía, al que seguimos en el sistema, no sería así, porque bueno, Fontana Rosa, entonces como se le cuestiona también para el caso de que lo que hizo el martillero es una oferta y lo que hace el público aceptación, ¿cómo se explica? Pareciera que podría haber varias aceptaciones porque hay varias postulaciones. Entonces, este autor dice, bueno, lo que pasa es que cada postulación es una aceptación subcondiciones, o sea, con condición suspensiva de que no haya otra aceptación mayor. Entonces, sería una aceptación condicional. Bien, otros autores, como le digo, el doctor López Zavalía, estiman que no es así porque, bueno, no es muy preciso y un poquito medio rebuscada, por así decirlo, de esa forma de explicar la aceptación condicionada, porque en realidad la aceptación tiene que ser simple. No quiere decir que no puede haber una aceptación condicionada, pero no puede ser como generalización una aceptación condicionada. Entonces se explica de una forma más sencilla. Lo que hace en realidad el rematador es una invitación a ofertar. Es decir, describe el artículo, todas sus características técnicas, y puede o no poner una base de subasta, porque a veces dice, bueno, este artículo sale sin base. Entonces, desde $1 a millones de pesos, o sea, sin base. Entonces, lo que hace cada integrante del público es hacer las ofertas. Entonces, yo ofrezco, cuando dice ¿quién me da la base? Y uno levanta la mano, es lo mismo que diga ¿quién me da la base? Si la base es 500 y alguien ofrece, levanta la mano, significa que el que levanta la mano ofrece 500. Lo que hizo antes el martillero era una invitación a ofertar. Y el que ofrece es el que levanta la mano. Ofrezco. Cuando el martillero dice ¿quién me da más? ¿Quién me da 600, por ejemplo? Y alguien levanta la mano, quiere decir que hay otra persona que ofrece 600. Entonces, las ofertas en realidad vienen del público. ¿Y dónde está la aceptación? La aceptación es la que le dará el martillero. ¿Cómo acepta el martillo? Pero bueno, no va más. Y baja el martillo, ahí está la aceptación. Entonces, en los casos de subasta pública, se produce así. El martillero hace la invitación a ofertar dirigida a persona indeterminada, que es todo el público que ha asistido al evento. La oferta lo hace cada uno de los asistentes interesados en la adquisición del bien, que levanta la mano, y quien acepta en definitiva es el martillero, tomando la mejor propuesta, la mejor oferta, y que de esa manera queda vendido, ¿no es cierto? Una
subasta es un evento, un contrato de venta pública, subasta. Bien, otro asunto que también se ha puesto en observación, el tema de las ofertas al público, es el caso de las promesas de recompensa. Cuando alguien promete, por ejemplo, por el diario o por cualquier red social, al que me encuentre el perrito perdido, gratificaré con 100.000 pesos o más. Bueno, entonces, esas ofertas son obligatorias. Cuando aparece el objeto o el animal o lo que fuese extraviado, está obligado a cumplir. Entonces, bueno, los críticos de la teoría de que la oferta tiene que ser a persona determinada o indeterminada dicen, bueno, acá hay un problema porque no obedece a los cánones que venimos señalando. Pero se les contesta con lo siguiente. Allí la obligatoriedad no viene propiamente del ofrecimiento, sino viene de la ley, porque hay una norma jurídica, que es el Código Civil y Comercial, que prevé que en los casos de oferta al público debe cumplirse con eso, porque si no existiría esa norma, podría ser cuestionado la obligatoriedad de cumplir con esa oferta de recompensa. En este sentido, les recuerdo que las fuentes de las obligaciones, además del contrato, pueden ser la ley. En este caso, la ley es el Código Civil y Comercial. Bueno, siguiendo el programa, siempre, como les digo, ustedes tienen que llevarse por el programa los distintos puntos que se les va a preguntar en el examen, etc. Eficacia jurídica de la oferta es lo que estuvimos hablando, es el 974 que acabamos de leer, y luego le pide retractación, retirada y revocación, retractación, etc. Bueno, lo que caracteriza al contrato es justamente la libertad. Uno es libre de contratar, no contratar, uno es libre de poner el contenido que uno desea, libertad de configuración se llama eso, y uno es libre de aceptar o no aceptar, que es la libertad de conclusión. Entonces, siendo así, la oferta tendría que ser libre, o sea que uno puede retirarse. Bueno, al respecto, se han enrolado tres teorías en realidad. La teoría clásica, en los inicios del Código Civil, en los términos del Código Civil de Versailles, que ha seguido la doctrina francesa y alemana, la oferta no era autónoma y no era vinculante. Es decir, cuando uno emitía una oferta, si se moría, luego de emitir la oferta caducaba con la muerte o la incapacidad. Y también uno la podía retirar en cualquier término. Bueno, las teorías modernas dicen que no, que la oferta por sí sola es vinculante, es decir, obliga, estamos hablando previo de la aceptación, y tampoco podría ser retractada. Bueno, nuestro código en realidad adopta una teoría, si se quiere, intermedia, que en principio puede ser retractada, pero no puede ser retractada en cualquier momento. Establece un límite. ¿Esto para qué es? Porque se entiende que tiene que ser seria, como la oferta tiene intentio iuris, no se la puede dejar al mero capricho del ofertante, retirándola
exteriorizándola, sino que tiene que tener un límite esa voluntad. Entonces, ¿cuál sería? Para nuestro Código Civil y Comercial, puede ser retirada la oferta antes de que llegue a manos del destinatario, o en el mismo acto de que llegue tiene que llegar también el retiro, porque si no, luego, si llega luego de eso, tiene que respetar los términos de la oferta, es decir, si es el representante, tiene que esperar la respuesta. Si es el mensajero, tiene que esperar la respuesta del mensajero. Si le dio plazo, tendría que esperar el plazo, ¿no es cierto? Bien. Entonces, en ese sentido, también se refiere nuestro código. Vamos a leer los artículos. A ver, ¿quién puede leer el 975? Redacción de la oferta. La oferta dirigida a una persona determinada puede ser redactada si la comunicación de su retiro es recibida por el destinatario antes o al mismo tiempo que la oferta. Entonces, uno escribe una oferta y antes que llegue al destinatario tiene que retirarla, o la retractación tiene que llegar en el mismo momento. ¿Qué sucede con la muerte o incapacidad de las partes? Bueno, como le decía yo, en la doctrina clásica, la muerte o incapacidad de las partes antes de que se configure el contrato determinaba la caducidad tanto de la oferta o, en su caso, la aceptación. Para nuestro Código Civil y Comercial, toma en este sentido la teoría de la recepción. Ya vamos a explicar las distintas teorías para los contratos entre docentes. Dice que la muerte o la incapacidad, sea del ofertante o del aceptante, extingue la oferta o la aceptación siempre y cuando suceda antes de haber recibido la aceptación. Entonces, alguien hace una oferta, llega al aceptante, el aceptante la acepta y la manda. Si antes que la reciba de nuevo el ofertante, antes que reciba la aceptación, se muere o incapacita él o el ofertante, el contrato no se ha realizado porque se ha extinguido la oferta o la aceptación por la muerte. La incapacidad o muerte extingue en ese caso la posibilidad. ¿Eso por qué? Porque lo dice también el artículo siguiente, norma expresa, que es el artículo 976. A ver qué más lo puede leer. Ahí, bueno. La verdad es que yo lo escucho bien a ustedes por ahí sin micrófono, capaz que me escuchan, pero así tengo voz de tango, no sé. Me doy el lujo de tener micrófono porque cantaba. Olvídense que vamos a hacer una miel dulce, se corta el agua así. Bueno, entonces, hace gracias. Bueno, entonces, vemos cómo influye la muerte o incapacidad de las partes. Estamos en la etapa de formación del contrato, o sea que de esa manera el contrato no se ha formado, ¿no es cierto? Artículos, bueno, estoy viendo a ver si no fijamos ningún punto de tocar del programa.
promesa pública y remate público, prospectos orales al público, artículo de vivienda con su precio, régimen, ley de defensa del consumidor, bueno, digamos, analizado todos esos aspectos. Bueno, interesa así puntualizar que las ofertas y las aceptaciones no son únicamente las que se realizan en forma verbal, por si no hay equívocos, sino todas otras formas, más formas de expresión que ustedes ya lo habrán visto en la clase anterior. ¿Por qué quiero la primera parte de tabolilla? Cordillera. Bien, porque la expresión incluso también se admite por la no expresión, o sea, el silencio. ¿Me habló sobre el silencio el doctor o no? Entonces, la aceptación a veces se da, y ahora pasamos a referirnos a ella, en forma expresa, o si no, también puede ser por un comportamiento que implique la aceptación, ¿no es cierto? En este sentido, podemos leer el artículo 978, ¿quién lo puede leer? 978. ¿Quién más trae código? Ah, está bueno. Disculpen, de nuevo puntualizo, porque ustedes ven que todo es código, por eso yo en la clase anterior les dije, en esta materia y todas las codificadas les sugiero que estén con el código, porque van a ser mejores abogados si lo saben bien que el código es la ley. Mientras el abogado más conoce la ley, mejor abogado es, obviamente. La interpretación es importantísima, pero la ley es la ley. Sí, 978. La aceptación. Para que el contrato se concluya, la aceptación debe expresar la plena conformidad con la oferta. Cualquier modificación a la oferta que su destinatario hace al manifestar su aceptación no vale como tal, sino que importa la propuesta de un nuevo contrato. Pero las modificaciones pueden ser admitidas por el oferente si lo comunica de inmediato al aceptante. Bien. Como les dije yo al definir la oferta como un acto jurídico unilateral constituido por una declaración de voluntad que está destinada a integrarse en el contrato y se postula como penúltima, porque ustedes para estudiar dónde está la oferta y dónde está la contestación tienen que hacer un íter en sentido contrario al que se ha desarrollado, es decir, tienen que empezar del final hacia atrás. Si ustedes van al final, lo anterior ha sido oferta, porque la final siempre cierra, la aceptación siempre es el que habla. Por eso se define la aceptación según los autores, es quien habla en último término de forma eficiente para concluir el contrato. Ese es la aceptación. O, si lo quieren hacer de forma más completa, también es un acto jurídico unilateral que, siendo congruente con la oferta, es suficiente para culminar el contrato, para celebrar el contrato. El requisito de la oferta es que tiene que ser congruente, la aceptación tiene que ser congruente con la oferta. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser consecuente con la oferta. Porque si la oferta, si yo digo, te vendo un lleno frío a $6.000, por ejemplo, y
y dice, acepto tu Renault Clio a $5.000, ¿qué pasa? ¿El contrato? No, porque no es congruente. Hay una diferencia de precio. Entonces, esa contestación en realidad no sería una aceptación. ¿Qué sería? En el mejor de los casos sería en el contrato. Bien. Entonces, la aceptación de un acto jurídico unilateral que, siendo congruente con la oferta, es suficiente para la celebración del contrato. Tiene que ser congruente. Congruente en todo sentido, porque si es una oferta de un contrato formal, tendrá que, por ejemplo, si necesita escritura pública, tendrá que ser por escritura pública. Entonces, la aceptación en ese sentido puede ser muy cortita, muy extensa, dependerá de lo necesario, pero que no tiene que coincidir, que ser congruente a la respuesta a lo ofrecido, ¿no es cierto? Bueno, a ver qué más le pregunta el programa. Oferta, aceptación, requisitos, eso, acuerdo parcial. Los acuerdos parciales, bueno, esto es una modalidad que también incorpora el Código Civil y Comercial Común, que no estaba en el código anterior, que dice que puede haber acuerdos parciales, es decir, si con la respuesta o con la aceptación se integran los requisitos esenciales del contrato, se tendrá por suficiente y por celebrado el acuerdo parcial. Es decir, ¿cuáles son los requisitos esenciales? Claro, algo que lo hemos aludido hace un momento. Si están los requisitos esenciales, por ejemplo, en cuanto al objeto, también ustedes saben, o sea, los requisitos esenciales, que ya lo vieron en la clase anterior, le habrán señalado que hay requisitos esenciales generales y hay requisitos esenciales particulares. No sé si le han señalado eso. A ver. No. La cosa y el precio. Le escribo un poco. A ver. No sé si alguien quiere decir algo más de esto, de los requisitos generales y especiales. Bueno, entonces sí lo pongo acá. Brevemente, porque esto se dio de la clase que ya tuvieron. O sea, para la doctrina clásica, ¿no es cierto? Hola. Ahí. Para la doctrina clásica sería elementos generales, ¿no es cierto? Son, que sería la capacidad, el objeto y la forma, ¿no es cierto? Y luego está la causa. Esos son los generales. O sea, este sujeto, el objeto, forma y causa. Y los particulares depende de cada contrato. Los elementos particulares o especiales depende de cada contrato. En la compra-venta sería la cosa,
o objeto y el precio. O sea, son especiales para cada contrato. Si no hay cosa ni precio, no hay contrato de compraventa. Son requisitos especiales. Bueno, la doctrina moderna habla de presupuestos, elementos y circunstancias. Los presupuestos acá es donde va el consentimiento y la forma. Y acá en los elementos es donde va acá va la capacidad y el objeto. Acá en los elementos está el contenido y la forma. Y forma. Bueno. Entonces, para que haya un acuerdo parcial, tiene que haber acuerdo en los requisitos especiales del contrato, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por ejemplo, si yo digo, vendo mi auto Clio a 1.000 pesos, con que esté las partes, el precio y el objeto es suficiente. ¿Por qué? Porque todo lo más, lugar de pago, fecha de pago, todo eso, las garantías de emisión, todo lo da la ley supletoria. Entonces, por eso cuando ustedes leen un contrato, no tienen que limitarse a lo que dice ese contrato, sino con la imaginación incorporan nada más todo lo que dice el código, que viene a integrar el contrato como ley supletoria. ¿Por qué? Les digo esto, por ejemplo, los escribanos les gusta hacer muy largos los contratos, me parece muy bien, tengo muchos amigos escribanos muy bien. Entonces, pero hay muchas cosas que se dicen que por ahí no es necesario decirlas porque ya las dice el código, ¿me entienden? Entonces, a veces cuando uno hay una expresión que dice que el pez por la boca muere, qué sé yo, a veces que no hay que hablar tanto cuando la ley es más sabia que uno. Entonces, por ahí en los contratos uno tiene que ser cortito, pero contundente lo suficiente. Cuando uno habla más y por ahí reproduce algo que dice el código, por ahí lo reproduce mal. Entonces, en este sentido, bien, respecto a los acuerdos parciales es, veamos entonces lo que dice el código en el artículo 982, que es lo que yo le estoy explicando. Artículo 982. Sí. Los acuerdos parciales de las partes concluyen los contratos y todas ellas, con la formalidad que en su caso corresponda, expresan su consentimiento sobre los elementos esenciales particulares. En tal situación, el contrato queda integrado conforme a las reglas del capítulo primero. En la duda, el contrato se tiene por no concluido. No se considera acuerdo parcial la extensión de una minuta o de un borrador respecto de alguno de los elementos o de todos ellos. Claro. Entonces, cuando hay acuerdo con los elementos esenciales y particulares, dice, se tendrá por celebrado ese acuerdo parcial. En caso de duda, se tendrá por no celebrado el contrato. Y dice, agrega más, que dice los presupuestos o minutas no son considerados contratos. Es decir, ustedes pueden ir, por ejemplo, a un banco a solicitar un préstamo.
y muchas veces le dan la solicitud y ahí están todos los derechos, obligaciones, pero ese solo hecho no es contrato, porque no está lleno y no están todas las conformidades. Y las minutas que yo le decía, en las tratativas previas, luego pueden hacer una minuta que es una toma de razón de las distintas ideas que tienen las partes, pero no configuran el precio de un contrato. Entonces, en ese sentido, la ley es clara en decir que solamente habrá un acuerdo parcial cuando están integrados los elementos, los requisitos, los generales, obvio, pero además los particulares del contrato. Los generales son la capacidad, la forma, etcétera, que vimos allá. Porque sin sujeto no hay contrato, obvio. Sin objeto no hay contrato. Pero tiene que haber la cosa y el precio, que son los particulares de ese contrato, ¿no es cierto? Bien. Bueno, ¿qué más le pide el programa? Retractación, caducidad, modalidades, revocación de los contratos entre, bueno, esto ya vimos, revocación de la aceptación, contratos entre ausentes y presentes. Bueno, este es un tema muy importante y muy actual sobre todo, ¿no? En el siguiente sentido. Con lo que vimos en clases anteriores, y ustedes lo notan en la práctica, el contrato se ha extendido enormemente, no solo que siempre va a existir, como les digo, la forma de vincularse de los seres humanos es afectivamente o contractualmente, no hay otra. Afectivamente no hablo de relación de pareja, sino de amistad, de lo que fuese, o contrato, no hay otra forma. Los seres humanos siempre se van a vincular porque son de naturaleza social. Bien, entonces, pero la forma de vincularse antes era todo tete a tete porque eran pocos, pero ahora en la universalidad ustedes pueden vincularse con gente de Japón, China, de Corea, de Rusia. Bueno, entonces ya se han expandido los límites territoriales y los límites temporales también. Entonces, los contratos ya no son siempre presentes. Es más, yo le diría, sin temor a equivocarme, que la mayoría de los contratos son entre ausentes. Ahora ustedes, por ejemplo, compran mucho a través bueno, no quiero hacer propaganda de todas esas aplicaciones, ¿no es cierto? O las mismas casas de comercio también le ofrecen venta online, que es más barata que la venta personal. ¿Por qué? Porque ellos se evitan pagarle a los empleados, etc. Es una lástima que eso suceda por el lado de los empleados, pero por el lado del consumidor abaratan costos, ¿no es cierto? Bueno, todo su beneficio tiene ese lado bueno y malo. Bien, en ese sentido se presentan los problemas de los contratos entre el presente y entre el ausente. ¿Cuándo se ha celebrado el contrato? ¿Cuándo se considera celebrado el contrato? Y todas las implicancias que eso conlleva. Por ejemplo, el tema de la jurisdicción. Antes de hablar de este tema y justamente vinculado con el mismo, queda uno solo puntito que me estaba olvidando, que la revocación también de la aceptación puede darse, también puede darse y se puede revocar la aceptación antes que la aceptación llegue a mano del oferente, o en el mismo momento también se puede revocar la aceptación. Igual que sucede en la oferta, la aceptación puede revocarse de esa manera. Y ahí cabe agregar algo más, que en materia de los contratos de consumo, en el caso que se hagan los contratos por correspondencia, se admite que se pueda revocar unilateralmente la aceptación y la devolución del producto dentro de los 10 días del recibido. Esto determina la ley de defensa del consumidor, y esto está muy bueno porque
A veces uno compra algo por catálogo y realmente cuando le llega, nada que ver con la foto, ni en tamaño, ni en calidad, ni tantas cosas. Entonces, ustedes pueden devolverlo al producto. O sea, es una forma de revocar. Bien. Entonces, vinculado a esto, también pasamos ahora a hablar de los contratos entre ausentes. ¿Qué se entiende entre ausentes? La ausencia se refiere a ausencia física. Ahora, no ausencia física, sino jurídica. Porque, por ejemplo, se refiere al tiempo y al espacio, o sea, al territorio y al horario. Si ustedes, por ejemplo, en la respuesta demora quizás un minuto, pero sucede que si están contratando al giro de la hora, de la medianoche, por ahí un minuto ya es otro día. Entonces ya hay, si bien en el tiempo físico es insignificante, en el tiempo jurídico es relativo, importante, porque ya se considera el día siguiente. Por ejemplo, ustedes están contestando una oferta que tiene una fecha de vencimiento, tendrán que tener en cuenta eso, ¿no es cierto? Si tiene el mismo horario el receptor que el ofertante que el aceptante. Bueno, y en el tema jurídico también, puede ser que ustedes están muy cerca, por ejemplo, hay pueblos que están en la calle de por medio, ustedes van a ¿cómo se llama? De aquí a Cavillación está la calle nomás de distancia, son 30 metros la distancia, pero hay una distancia jurídica enorme. Cruzan la calle, están en Bolivia, cruzan la calle, están en Argentina. Bueno, tantos lugares con Paraguay, con Brasil, en la zona de cataratas. Bueno, entonces a veces la distancia no es la física, sino la jurídica la que importa, que a veces unos pocos metros. Entonces interesa saber, como estamos hablando de esta de la formación del contrato, ¿en qué caso se considera que se ha formado el contrato? Entonces, al respecto, hay 4 teorías. Entonces, para explicarlo siempre se recurre, que es lo más ilustrativo, a una carta, ¿no es cierto? Las teorías son la de la exteriorización, o sea, o declaración, o sea, cuando uno se exterioriza, si es una carta, cuando uno escribe la carta, ahí uno exterioriza, por ejemplo, la oferta, hace una oferta. La segunda teoría es la de la expedición, o sea, cuando la aceptación se manda, o sea, que cuando se remite. La otra teoría es de la recepción, es decir, cuando la aceptación se recibe, y la otra es la de la información, cuando toma conocimiento el ofertante que ha sido aceptado el contrato. Y todas tienen su fundamento. La de la declaración dice, obviamente, mientras la aceptación está en mente retenta, ¿no es cierto?, y la oferta no tiene ningún valor, tiene que exteriorizarse. Entonces, esa es la ventaja de esta teoría. Pero ¿cuál es la desventaja? Que por más que uno exteriorice algo, si no lo ha mandado, por ejemplo, la aceptación, yo acepto algo que me han ofrecido por escrito y no lo mando, en primer lugar no puede decirse que se ha concretado el contrato porque el ofertante no sabe que yo he aceptado, porque no le he mandado la aceptación. Aparte tiene otro inconveniente, que si yo no le he mandado, será que no estoy seguro. Por eso no le he mandado, porque mientras está en la esfera está en mi casa, en mi domicilio, en mi poder, yo no se puede decir que yo me expedí. Luego está la teoría de la expedición, que es cuando yo aceptante escribí la aceptación y la expedí, o sea, ya no está en mi mano, ya está en el correo. Entonces dice, bueno,
Tiene la ventaja, esta teoría, en el sentido de que ya no se puede retractar el aceptante, ya se asegura que su voluntad ha sido expresada. Pero tiene el inconveniente que el aceptante no ha recibido todavía la aceptación, entonces para él todavía no ha concluido. Y puede ser que se muera, se incapacite, pueden sobrevivir muchas consecuencias, o que no llegue nunca, por ejemplo, eventualmente que el conocimiento no llegue a la aceptación. Entonces, esos son inconvenientes de la teoría de la expedición. Luego está la teoría de la recepción. Todas estas teorías en distintos lugares del mundo adoptan una de estas teorías. La teoría de la recepción dice que el contrato se queda formalizado, perfeccionado, cuando la aceptación llega al domicilio del ofertante. El ofertante recibe la aceptación. Cuando llega al domicilio dice, ahí se configura el contrato, no importa que lo haya leído, no acreditamos acá, el correo me informa que ha sido entregado en tal persona. Y por último está la teoría de la información que dice, bueno, no basta que haya llegado al domicilio, sino es necesario que la haya leído realmente, que se haya informado realmente el ofertante que lo oferta. Bueno, respecto a estas dos últimas, la de la recepción, tiene la ventaja de que es fácilmente probable que ha sido entregado. Y con respecto a la última de las nombradas, la información tiene el inconveniente justamente de la imposibilidad de prueba, porque uno no puede probar si lo ha leído o no lo ha leído, y de última, si no lo ha leído, ya entra en una negligencia. El ofertante que no lee las respuestas, no lee la aceptación. Bueno, nuestro código admitió, en el código anterior de Vélez-Sarsfield, la teoría de la información y de la expedición. Entonces, un sistema mixto, es decir, decía que si el ofertante moría o se incapacitaba antes de haber sabido de la aceptación, es decir, antes de haberla leído, el contrato no se realizaba porque él había fallecido antes de haber leído. Y para el caso que la muerte haya sido del ofertante, tendría que haber fallecido antes de haber expedido la aceptación. Si moría luego de que había expedido la aceptación, ya se consideraba aceptar el contrato. Un sistema mixto. Bueno, el Código Civil y Comercial ha dejado de lado ese sistema del código anterior y acepta ahora la teoría de la recepción. Esto a nuestro juicio es una modificación aceptada, porque uno puede acreditar fácilmente que alguien ha recibido una respuesta, pero lo que es muy difícil acreditar es que si efectivamente la ha leído, se han informado. Bueno, a ver qué otro tema. Bueno, yo creo que con esto está cumplido estos temas que me han pedido desde ahora. No sé si tienen alguna duda. Bueno, seguimos la próxima clase. Buen feriado mañana.